sostienen la vida de esa persona. Cuando se va, digamos, lo que anima al cuerpo, cuando desaparece eso que anima al cuerpo, viene la muerte. Esa muerte la conocemos todos. Sin embargo, desde el punto de vista de la tanatología, hay muchas muertes. Por ejemplo, está la muerte psicológica, ¿no? Cuando una persona tiene un brote psicótico, pues ya no es esa persona. Desde el punto de vista emocional, es como si estuviera poseída por otro ente. Cuando una persona no se estima a sí misma, y no se estima nada, es como si estuviera un poco muerta, porque no tiene la vitalidad para desarrollar todas sus capacidades como ser humano. La locura, ¿no? Cuando alguien se desconecta de sí, pues ya no está esa persona aparentemente. Tenemos también la muerte. ¿Alguna otra cosa que me... Les pedimos que cierren sus Sí, ¿qué yo te cubro? micrófonos, porfis. Y ya tienes que activar tu micrófono, silencia a todos, por favor. Ok. Cuando tienes la muerte mental, por ejemplo, cuando hay un daño cerebral, como en los infartos cerebrales, en las enfermedades mentales degenerativas, en la demencia, pues tú sabes que esa persona que está allí fue tu mamá, tu papá, pero ya no la identificas porque ya su capacidad de raciocinio y de juicio ya no es el mismo, ya no, aparentemente ya no es, hay como una muerte de una parte de esa persona. También tenemos la muerte social, ¿no? La muerte del encarcelado, por ejemplo, del que está recluido en un manicomio, en un hospital porque está enfermo. Por ejemplo, ahora durante la pandemia, pues nosotros tenemos confinamiento, ¿no? No es que no podamos salir, no salimos para no contagiarnos, pero ya no podemos vivir esa vida que teníamos de irnos a la fiesta, a la reunión, a la visita de amigos, de familiares. Esa actividad ahorita está muerta prácticamente. Entonces, sí, podemos hablar de muchas muertes, ¿no? La muerte del personaje, la muerte de las etnias, la muerte de los ideales, etc. Y hay otro concepto que nosotros manejamos, por supuesto, que es el morir. Y morir es un verbo. Y nosotros no podemos hablar del morir porque cuando morimos ya no podemos hablar. Y todo esto lo vemos en esta primera parte del diplomado, ¿no? de tanatología, porque creo que es muy, muy importante tener claritos como los conceptos. Entonces, tenemos también varias clasificaciones, porque pues la muerte, el morir, han sido los motores de la cultura. No existirían filósofos si no se preguntaran quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. No existiría la psicología, ¿no? Hay una gran cantidad de actividades comerciales relacionadas con la vida y con la muerte, sobre todo con la muerte, como la cosmética, la farmacéutica, el equipo de salud, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la muerte es motor, pero también es producto de la cultura. Y nos vamos adaptando conforme la historia va pasando, pues a las diferentes ideas de muerte. No es la misma la idea de muerte, por ejemplo, entre los griegos y los romanos, como en la Edad Media, como en la edad actual. En la Edad Media, por ejemplo, las personas se morían y ya sabían que se iban a morir, aceptaban ese fin, ¿no? Y la comunidad les acompañaba de muchas maneras, por ejemplo, dentro de la religión, con ciertos rituales, etc. Ahora la muerte es tecnificada, es aislada, es como
que se le ha restado ese carácter sagrado que tenía antes, ¿no? Entonces vamos ahora a ver, dentro de estas clasificaciones, está la muerte que esperamos, porque hay una enfermedad de por medio y que nos ayuda a... Esa enfermedad nos da un tiempo para prepararnos como un amortiguador, para cuando se presente la muerte, ya sabíamos que se iba a presentar. Y de alguna manera, el duelo va a ser un duelo más o menos normal, no hay duelos iguales, ¿no? Cada duelo es diferente. Pero ¿qué pasa frente a la muerte inesperada? Bueno, frente a la muerte inesperada, pues sí pasan muchas cosas, ¿no? Es como si nos hicieran una cirugía sin anestesia. Es como una ruptura, como algo que se cae y se rompe, ¿no? El famoso broken, o sea, se rompe. Nos deja sin sentido. Como que nos metieron a una licuadora o a un tsunami, ¿no? Y cuando regresamos de esa experiencia, estamos perdidos, estamos suspendidos en el aire, congelados. Nuestra psique no puede aceptar esa pérdida porque no ha tenido preparación, no ha tenido esos momentos de... Yo les decía a los chicos cuando estaba en urgencias, salgan y díganle a los familiares que su familiar está muy grave, aunque ya se hubiera muerto. Pero para darles como ese pequeño colchón de preparación para la noticia, ¿no? Pero ante la muerte inesperada, como un infarto agudo del miocardio, un accidente, un asesinato. Mira, para que veas. Al fin que no me ven ellos. A ver, apágales, Rafis. Sí. Nada más ahorita vuelves a encender tu micro, porfa. ¿Sí la ves? Ya. No se me apagó. Okay. Por ejemplo, no es lo mismo la muerte inesperada de un infarto agudo del miocardio que de alguien que tiene un accidente y que se muere. O alguien a quien matan porque estaba una bala perdida, o porque fueron y lo asesinaron, o porque lo torturaron. O sea, dentro de la muerte inesperada también hay una cantidad de variables impresionantes. Ahora vivimos a nivel mundial una muerte inesperada, que es el virus, ¿no? El famoso virus que está matando a mucha gente. Hay otros virus que han matado a mucha gente, ¿no? Las influencias de cada año también matan a mucha gente, nada más que no se hace publicidad. Este evento fue politizado, los medios pues se han encargado de hacerlo gigantesco, lo es, ¿no? Pero pues esta conciencia del riesgo que tenemos continuamente ante esta muerte, pues nos mete como en unas emociones que ahorita Rafa nos va a hablar como más detalladamente de ellas, que nos pueden paralizar, nos pueden aniquilar o incluso pueden ser como el punto de partida como para reconfigurar nuestra vida, ¿no? Esta muerte inesperada nos desgarra el corazón. O sea, verdaderamente hay un desgarramiento, o sea, hay un dolor intenso, impronunciable, nos deja aturdidos y es como si se fuera una parte de nuestro ser, porque no pudimos pedirnos, no pudimos reclamar, no pudimos dar el último abrazo, un beso, decirle que te quiero. Se truncan los proyectos que teníamos en común. No pudimos como hablar de nuestros rencores. Y todo esto lo estamos viviendo junto y de golpe. Bueno, pues este es un reto gigantesco para cada uno de nosotros. Y para la tanatología. Para todos los que nos dedicamos, los psicólogos, psicólogas, mamás, a veces las mamás son las mejores psicólogas o tanatólogas. Una buena amiga también,
que nos escuche puede hacer este papel, pero qué reto tan grande, porque este asunto es mundial y nos llega a todos. Todos estamos bajo la influencia de estos miedos, de esta angustia, y de esto que pues nos va a hablar ahorita Rafa. Y bueno, nada más adelantar un poquito que frente a estas muertes inesperadas, hay un duelo que le corresponde. Este dolor no es un estado, ¿no? No es una enfermedad, es un camino con principio y fin, lento, largo y doloroso, en donde debemos reconocer lo que implica este dolor y deshacer poco a poquito, pedacito a pedacito, ese vínculo, la relación que teníamos con nuestro ser amado y guardar en nuestro interior y en nuestro recuerdo su imagen, su presencia, su ser. Este recorrido del duelo puede ser como irse a un paseo al parque, a un gran parque, ¿no? Puede ser sencillo. Siempre es doloroso, pero puede ser lleno de paz. O al contrario, nos metemos a lugares escarpados donde tenemos que subir montañas y bajar a las cuevas y meternos a túneles. Puede ser más complicado, ¿no? Entonces, por eso la tanatología nos da las herramientas para poder atravesar esos lugares de manera más o menos segura, acompañados de alguien que nos ama y que nos va a llevar a buen puerto. Ahorita todos estamos así, todos tenemos que agarrarnos de las manos para llegar a ese buen puerto, a ese lugar de la elaboración del duelo. Entonces ahora le doy la voz a Rafita para que nos hable pues de estas características especiales del duelo, de las características del duelo en la muerte inesperada. Bueno, vamos a hablar en este tramo de lo que son las emociones en la pandemia. Yo no sé ustedes si pueden poner en el área de chat qué emociones ustedes han visto que más se han presentado a lo largo de estos meses que hemos vivido con la pandemia. Si pudieran ponerlo, por favor. ¿Qué emociones? ¿Qué han surgido? ¿Qué emociones te han surgido a ti? Pues también puede. El miedo, ansiedad, depresión, enojo, desesperación, miedo. No puedo escuchar nada. Yo creo que es tu audio. ¿Los demás sí me escuchan? Pensar que no hay futuro. Miedo, culpa. Tristeza, resistencia. Muerte. No aceptación, enojo. Dolor. Ok. Incertidumbre. Ok. Bueno, nosotros hemos visto a lo largo también con interacción con los pacientes, con los usuarios, de 3 emociones que nos queremos enfocar ahorita para que tú entiendas qué está pasando o dentro de ti, qué pasa afuera de ti, que no es solo algo, porque a veces no tenemos un lenguaje emocional. De ustedes aquí, ¿cuántas emociones o cuántas emociones pueden ponerle nombre? ¿Cuántas emociones se conocen? A ver, pongan un número. ¿Cuántas emociones sabes que existen? Porque cuando no sabemos el ponerle nombre a lo que está pasando, lo vivimos como un caos, como si fuera un huracán y que no sabemos qué. En el momento que podemos identificar qué nos está pasando o poderlo acotar, nos ayuda. Eso es la mitad del proceso, porque estamos ya poniéndole nombre a lo que nos estamos sintiendo y cómo podemos resolverlo, cómo podemos empezar a descargar. Pero mientras no sepa qué me pasa, simplemente estoy actuando, o como dicen por ahí, me desquito con los demás, o inclusive conmigo mismo. ¿Qué estoy haciendo
hay gente que llega a agredirse a sí mismo porque no sabe canalizar sus emociones. Esto pasa mucho con los adolescentes, que viven un remolino de emociones y todas son intensas, y esa intensidad, ¿cómo la saco? Porque no nos enseñan este lenguaje emocional. Y el lenguaje emocional, hay un montón de emociones, aparte de vivirlas, por supuesto, el tener un lenguaje nos ayuda a poder transitar de diferente forma lo que estamos viviendo. Y por eso nos dimos la tarea de poderles explicar qué es cada emoción que hemos visto, y ya ustedes dirán. La primera emoción que hemos visto, que es la culpa. ¿Qué es la culpa para ustedes? ¿Qué te causa culpa? ¿En qué momentos hemos visto la culpa ahorita en la pandemia? Por ejemplo, alguien se muere y tú lo contagiaste o alguien más lo contagió, surge la culpa. ¿Pero qué es la culpa? ¿De dónde surge? ¿Alguien que quiera compartir? 2 personas, por favor, de viva voz. ¿Qué es la culpa para ustedes? ¿Yo? Tomen el... Habilidad, ¿no? Ay, perdón. Ajá. ¿Hola? Hola, hola. Juanita, Bueno, sí. Bueno, adelante. para mí la culpa no es el hecho de pensar que posiblemente está en mis manos el poder hacer algo y no haberlo podido llevar a cabo o realizarlo. Uh-huh. Para mí eso es la culpa, digamos, no sé, cuando hay un enfermo, digamos en el caso de mi abuelita, cuando mi abuelita falleció, desesperadamente, mi abuelita ya estaba en agonía y desesperadamente buscábamos los números telefónicos de los médicos, buscábamos cómo auxiliarla y no nos podíamos contactar con ningún médico, no estaban. Ahora sí que en esos momentos no estaban. Falleció mi abuelita y más que yo, mi mamá se quedó como que con mucha culpa. Entonces, con ese resentimiento de culpa. Entonces, yo le manifiesto a mi mamá pues que ya no estaba en nuestras manos porque atención para mi abuelita la hubo, pero ya en esos momentos ya no se pudo, vaya. Entonces, para mí eso es la culpa. No Gracias, sé, Juanita. Ahorita vamos a ir viendo qué más es culpa. Gracias. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Quién más quiere Yo. participar? Ok, ¿quién? Mi nombre es Alejandra. Hola, Ale. Sí, bueno, la culpa también yo pues la caracterizo como posterior a, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay hay un fallecido y no quieres seguir haciendo las cosas que tú querías o a ti te gustaba hacer, el sentir esa culpa de ¿por qué lo voy a hacer si ella no está? O por qué voy a estar feliz si ya no está, ¿no? Eso también lo atribuyo a la culpa. Ok, es como si ya no está, si ya murió, si todo está mal, yo porque voy a estar bien, porque voy a estar feliz. Ok, entonces, Sí. si se dan cuenta, son conceptos distintos lo que nos acaban de mencionar, de qué es la culpa. Ahí en el chat dice, de no poder hacer nada por tu madre quien dio la vida. La culpa es quizá no haber podido hacer algo por alguien y quedarte con ese que hubiera sido, si las cosas no se hubieran realizado. Okay. Vamos a ver qué es la culpa, de dónde viene esa culpa, porque esto también nos viene de esta parte ideológica judío-cristiana. Vamos a definir primero que la culpa, desde la parte jurídica, desde las leyes, es primeramente confirma que uno no es tan perfecto. Cuando te surge culpa, ahí te das cuenta de tu imperfección y que a veces metes la pata y que de alguna manera debes de reconocerlo. Es cuando surge la culpa, porque los seres humanos nos creemos perfectos y en esa perfección de repente algo no sale como tú quieres o no hace lo que deberías de hacer y la culpa surge. Es como una emoción que nos surge para reconocer no ser tan perfecto. Desde el punto de vista de la ley, es cometer un delito, es culpable, es alguien que hizo con dolo, con alevosía, con ventaja, ahí les pongo el mazo, ¿no? Culpable.
¿no? ¿Qué tanto este mazo no lo tenemos en nuestro interior? ¿Qué tantas culpas ahorita estamos cargando en toda esta pandemia? Ya sea de familiares cercanos, de amigos, o inclusive, no de ahorita, ¿no? Sino que está resurgiendo todo esto que estamos cargando. Y desde un punto de vista psicológico, como ya lograron algunos, es pudiendo evitar el daño, no lo evitas. El daño se produce de todas formas. Me pude haber quedado en casa, pero no lo hice, entonces me salí a trabajar o me salí a la fiesta y ya contagié a toda mi familia. Entonces este es un sentimiento de displacentero, de autoacusación, me castigo, y cuando esto también surge cuando mis expectativas, mis ideales de quién soy yo, por ejemplo, si yo me creo la Madre Teresa de Calcuta y no cumplo con ese ideal, con ese estándar de calidad que me propuse, de cómo me debo comportar, entonces surge la culpa. ¿Qué ideales tienes de ti mismo? ¿Qué ideales tienes de los demás? Porque a veces nosotros, o el ser humano tiende a ser chantajista y a culpar a los demás de las cosas. ¿Qué ideal tienes de tu papá, de tu mamá, e inclusive hasta del gobierno? Entonces surge la culpa o generamos culpa en los demás. Y aquí es un triángulo, ¿se acuerdan de ese triángulo tóxico o no virtuoso, ¿no? De donde está víctima, victimario, salvador. Y me gusta esta parte, aterrizándolo en esto, es como la culpa, cuando surge culpa, ¿qué pasa? Es que hay una culpa, bueno, primero surge un pecado, cometo el pecado de no ser ese ideal, de no accionar como debí de haber hecho. Entonces surge la culpa, que está en la base, y de esa culpa, ¿qué pasa? Me tengo que generar un castigo, y en ese castigo es como porque yo no hice lo correcto, entonces ya no voy a disfrutar de la vida, ya no voy a ir a ninguna fiesta, me voy a encerrar en mi casa, o cualquier castigo, o voy a dejar de comer, o voy a subir de peso, voy a bajar de peso. Hay en 1000 castigos. No sé si han visto una serie en Netflix que se llama Lucifer, y me encanta esta porque hace alegoría un poco a la mitología, y dice que ¿por qué me culpan? Les dice Lucifer, a mí, los humanos, de que yo en el infierno, yo les reproduzco lo que están haciendo. Yo no les creo un castigo. Ustedes son, porque yo lo único que hago es reproducir sus culpas una y otra vez. Lo que tú te sientes culpable, te lo reproduce y lo vuelves a vivir y lo vuelves a vivir. Y el diablo, o Lucifer en este caso, se encarga de reproducirlos. Entonces la culpa no es algo que sea exterior, es algo que yo me impongo. ¿Cuántos castigos nos estamos imponiendo ahorita por todo esto que estamos viviendo? O gente que a lo mejor no se dice, ¿por qué no me preparé? Entonces voy a restringirme, etcétera. Hay tantas. Si se fijan, hablar de esto es como muy viscoso. ¿Por qué? Porque es algo que me encarcela. Yo mismo creo mi propio infierno aquí en la tierra. ¿Qué tanto nosotros estamos creando eso? Entonces, ¿cuáles serían como el poder volver este triángulo algo virtuoso, algo que me pueda ayudar a resignificar, a ser una persona resiliente? Primeramente, todo lo que vivo no es una experiencia de vida. Lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia es una experiencia que obviamente jamás pensamos vivir, nos pasó por la cabeza, ni estábamos preparados, pero ya estamos aquí, vamos a vivirlo, lo que tenga que ser. No me voy a pelear con eso, ni me voy a resistir, simplemente lo vivo. Entonces, en esa experiencia, yo tengo la libertad de elegir qué quiero hacer con esto que estoy viviendo. Y en esa parte, cuando yo veo que yo tengo esa oportunidad de elegir, estoy tomando responsabilidad de mi emoción o de lo que pasó. Y en esa responsabilidad puedo llegar a una aceptación, un aprendizaje. Porque aquí, como diríamos en tanatología, porque mucha gente, es que yo pude haber hecho más, o pude haberle llevado a otro médico, o pude no haberme quedado dormida. Hay tantas culpas acá que cuando nos encarcelan, y el duelo a veces tarda más en elaborarse, en trabajar ese dolor por esta emoción. Entonces, cuando yo logro ver que yo actué conforme a las herramientas que tenía, conforme a lo que yo sentía y creía bien en ese momento y que fue perfecto, lo puedo convertir en una experiencia de aceptación, lo puedo aceptar y lo puedo convertir en un aprendizaje. Por supuesto, esto lleva un proceso, no es de la noche a la mañana, pero es a partir de que yo tomo responsabilidad y veo quién soy, porque a veces somos
nos castigamos, nos enjuiciamos mucho y nos juzgamos con la conciencia que tenemos ahora, con las herramientas que adquirimos ahora, cuando antes no lo teníamos. Hicimos lo que podíamos hacer en ese instante, con el ser, con la persona que éramos en ese momento. Entonces, de ahí, ¿cómo puedo yo convertir eso en algo virtuoso? Y no sé si alguien en el chat pusieron algo de eso. Tiene que ver con lo bueno y lo malo, ok. La culpa es como un grillete en el cuello que no te deja vivir ni continuar tu vida, así es. Ese grillete que nos encarcela, que hace que vivamos el infierno aquí en la tierra. Y otra de las emociones que tocamos, o que hemos visto mucho, que puedes tú tener, es el miedo. ¿El miedo qué? A contagiarte, a que se contagie a alguien, a que te pase algo, a que nos muramos, a que se muera un familiar. Y no sé si ustedes han viajado en transporte o con alguien cercano, empieza a toser y dices, ¿qué te pasa, no? O sea, lo volteas a ver feo, porque dices, oh, ¿qué onda, no? ¿Qué es esto? Será una tosecito. A lo mejor se le atoró algo y nosotros ya estamos desbrayando. ¡Corre! Aléjate de ahí. ¿Qué tanto esas emociones no están ahí ahorita? Y ese miedo, ¿qué es miedo para ustedes? ¿Qué es miedo? Pongan en el área de chat 2 personas que quieran compartir. ¿Qué es miedo? De viva voz, ¿quién quiere compartir? Yo, Leonor. Leonor. Para mí el miedo es una emoción muy angustiante porque hasta el día de hoy la vivo. Me da miedo la enfermedad, me da miedo salir, me da miedo todo. Hasta comparto, ayer me cortaron una uña que se me enterró y estuve en un estado de ansiedad muy, muy feo. Respiré, hice todos los ejercicios que me han enseñado mi psicóloga, las personas que me ayudan, pero me costó mucho trabajo, pero sé que puedo y vuelvo a empezar, pero el miedo es algo paralizante. Es muy horrible. Gracias. Gracias por compartir. ¿Quién más quiere compartir? Y ahorita vamos como a ahondar un poquito más, Leo, en eso que acabas de decir. Dice en el chat, Rocío, inseguridad a los conocidos. Cintia, miedo a lo que nos paraliza para hacer las cosas. Es algo que no puedes controlar, Leonor. María Leticia, miedo a sentirse paralizada. Luisa, no saber lo que viene. Rosa Merlos, una angustia por la incertidumbre, es algo que pueda sucedernos. Para Howie, bueno, perdí a mi madre por el COVID, yo enfermé, mi hijo y mi padre, mi hermana, tengo miedo a recaerlos, la necesito mucho. Sentimiento desagradable ante un peligro. ¿Se dan cuenta que esta emoción, a diferencia de la culpa, está un poquito más presente en todos nosotros? Y no solo en nosotros, sino en todo, en un entorno, en toda una colectividad a la que llamamos mundo. ¿Cómo afecta también esa colectividad? Al principio de la pandemia, no sé si ustedes llegaron a salir, era como un terror, un ambiente lleno de miedo. ¿Qué ese miedo, qué me puede llevar si lo mantengo mucho tiempo en mi cuerpo o no lo descargo? Aquí hay 3 cosas para trabajar las emociones. Aquí, primeramente, ¿cómo yo descargo mis emociones? No está mal ni bien sentir las emociones, es humano. Entonces, yo siento una emoción. La emoción significa energía en movimiento. Esa emoción yo necesito descargar. Sacarlo de mi cuerpo, porque si no en el cuerpo, si la dejo mucho tiempo, me va a hacer un síntoma, se me va a hacer una enfermedad, me va a afectar. Esa es una. ¿Cómo alimento mis emociones? En esta parte, hago cosas que me hagan sentir bien, estoy, por ejemplo, con la mascota, con la pareja, con los amigos. Es una forma de alimentar lo que me gusta, lo que me causa placer, paz, armonía. Eso es alimentar mis emociones. Y por último, ¿cómo reparo mis emociones? A veces necesitamos de un tercero o de una disciplina como la meditación, etcétera, para poder reparar lo que estoy sintiendo. Entonces, ¿cómo estoy nosotros
aquí los presentes están descargando sus emociones. ¿Qué están haciendo cuando surge esta emoción? ¿O se la quedan? ¿Cuánto tiempo llevamos cargando? Por lo menos 9 meses, una emoción. Cuando lo podemos hasta liberar hasta con el mismo ejercicio, pero de manera constante. Aquí en el chat nos dice, mi miedo viene a raíz de que mi esposo falleció de COVID, claro. Sentimiento desagradable ante un peligro, miedo a perder a un ser querido. Y hay miedos que son reales, como aquí, experiencias cercanas, y hay miedos que son de otras personas o experiencias ajenas. Aún así, es válido. Acuérdense, no hay ni bien ni mal, es válido lo que surge. El trabajo es aquí, cómo voy a desarrollarlo, cómo voy a trabajarlo. Esa es la tarea de la emoción. Me cambia allá. Entonces vamos a definir un poquito el miedo. Una perspectiva que me gusta, que es como un poco desde la neurobiología, ¿no? En donde nos dice capacidad para responder ante un peligro. Cuando nos surge el miedo es una emoción básica. Una emoción que cuando surge, hormonas y neurotransmisores en ese instante empiezan a producirse. Y esto surge porque estamos nosotros los mamíferos, que lo compartimos con todos los mamíferos como los perros, gatos, etcétera, estamos nosotros tenemos esa capacidad para sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, seríamos el otro extremo, que es el temerario, y no nos importaría, y pues nuestra vida fue corta. Por eso el cerebro fue desarrollando eso, esta emoción, para poder sobrevivir. Entonces, si yo no soy capaz de tener miedo ante situaciones de peligro, podría que no me defiendo, me expongo. ¿Cuánta gente no conocen ahorita que se expone y que son temerarios? No me importa, a mí no me da, eso no existe, y no traen cubrebocas, no tienen el mismo cuidado, ¿no? Entonces, o personas, si no tuviera miedo en un incendio, entonces, ¿qué hago? Me quedo, ay, no pasa nada, ¿no? O de robos, ay, esta calle está muy fea, y no se surge un miedo, o ves a una persona que se sube al transporte y dice, este está raro, ¿no? Surge el miedo porque tu cuerpo siempre te está hablando. Es el primero que recibe todas las sensaciones y vibraciones de todo tu entorno, el cuerpo. Pero generalmente no estamos en nuestro cuerpo, estamos pensando o en el futuro o en el pasado, no estamos en presencia total. No estamos recibiendo la información que el cuerpo que tiene, que es como escanea total. Cuando entras a un lugar, escanea todo y la recibe en cesación. Entonces ahí surge el miedo o el COVID, ¿no? ¿Qué tanto estamos nosotros todo el tiempo ahí me voy a enfermar o diciendo esta parte, teniendo mucho miedo, ¿no? ¿En dónde está tu termómetro del miedo? El miedo también puede unos sinónimos, pueden ser miedo, susto, temor, fobia, terror, pánico, espanto, pavor, ¿no? Hay diferentes modalidades o facetas del miedo, pero que también surgen, nos pueden surgir ahorita. ¿Qué lo alimenta a los miedos? Primeramente, lo alimenta la percepción. ¿Qué percibo? Alguien me va a atacar, entonces es algo real y tangible porque ya lo veo con el cuchillo, ¿no? El COVID es algo real y tangible, no es tangible, pero sí es real porque podemos ver los efectos. También, ¿qué alimenta el miedo? Nuestra imaginación. Y la imaginación viene del pensamiento, de esta capacidad cognitivas que tenemos para poder ir más allá, que el perro, el gato, el león no lo tienen. Surge el miedo, así como llega, se va. Ya no hay amenaza, se va. Nosotros que nos quedamos clavados con eso y aparte alimentamos viendo noticias, conversando todo el tiempo de eso, entonces empieza a crearse un monstruo a nuestro alrededor y ya lo tenemos a nuestro lado. Y ese miedo, cuando empieza a crecer a ese nivel, puede ser totalmente paralizante. Un miedo que no te deja hacer nada y que te quedes a lo mejor encerrado. Hasta he conocido personas que están confinadas desde marzo, que a pesar de eso, todo el tiempo están limpiando su casa, aunque ella no salga, porque tienen miedo, nos está paralizando. ¿Qué tanto el miedo ahorita en la pandemia te está paralizando? ¿No está haciendo un miedo, no sé si llamarlo así, sano o que sea de esa percepción más real? ¿Qué tanto lo has alimentado tú o tu entorno lo ha alimentado? Las noticias al principio alimentaban mucho este miedo. Se dice, por ejemplo, que para poder controlar a la gente hay que inyectar dosis de miedo, dosis en su imaginación,
para que ese miedo los paralice, porque se cree, ¿no? O a veces los gobiernos creen que no tenemos la conciencia para poder hacer algo distinto. No necesitamos miedo para actuar, no necesitamos miedo para no hacer las cosas, podemos tener la conciencia y el respeto para hacer cosas distintas. Y esa es la parte del miedo. Y un antídoto del miedo es conectarse con la acción de estar vivo. Porque el miedo que nos protege que de morir. Entonces nosotros necesitamos conectarnos con esa parte de la vida. ¿Qué tanto tú te conectas con la vida? Desde ver una caricatura, desde ver el Netflix, Disney Plus, lo que tú quieras, o convivir con, aunque sean videollamadas, de que estás vivo y tener esa gratitud de que si tú estás aquí en este momento, de que si tú, por alguna razón, nosotros seguimos vivos, tenemos algo que hacer, algo que ser y aprender. Entonces, este lugar, ¿cómo me conecto yo con la vida? ¿Cómo yo me conecto yo con todo lo que está pasando, con esta parte del Eros, no solo del Tánatos? Porque ahorita la colectividad está conectada con Tánatos, con la muerte. Y la vida, ¿qué es? Aquí nos estamos replanteando qué es vivir. ¿De verdad estoy viviendo? Hay mucha gente que me ha llegado a la consulta que con mucho miedo, enfermeras, médicos, dices que ya se murió mi jefa, la jefa de piso, ya 30 médicos, o sea, como cosas como, a veces yo escucho y escalofriantes, pero es como, a ver, ellos están de verdad dentro de si fuera una guerra esto, ¿no? Como los soldados, como ellos pueden conectarse, y la intención es como en la terapia conectarlos un poquito, que puedan dar sus 2 pasos atrás para poder que el miedo no avasalle su ser. Porque ahorita vamos a ver que el miedo mantener mucho tiempo el miedo nos lleva a causar mucha ansiedad y estrés. Entonces, ¿qué es la ansiedad y el estrés? Si quieren ahí ponerlo en el área de chat, ¿no? Voy a ir un poquito de corrido para no quitar un poquito más tiempo para las preguntas y respuestas después. La ansiedad y el estrés, cuando este miedo se acumula tanto en mi ser, me llega a causar mucha ansiedad. La ansiedad o el estrés, el buen estrés, ¿no? El disestrés que se le llama, es necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos dosis de ansiedad, estaríamos todos así, ay, no importa, la clase empieza a las 12 o a las 10, todavía me faltan 5 minutos, oye, pero vives como 1 hora de camino, no importa, como esta parte de lentitud, no sé si conocen personas así, ¿no? Que su dosis de ansiedad está como un poquito apagada y que son poco a poco, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es como, me surge algo, una idea, una preocupación, la tengo que resolver ya, o sea, me hace que me mueva, esa es su función. Si nos centramos en un penoso pasado o un temido futuro, significa que estamos la mayor parte del tiempo estresados. ¿Dónde está tu mente en este momento? ¿En el pasado o en el futuro? Porque cuando yo me centro en el momento presente, en el aquí y en el ahora, que solo hay este espacio, que solo estamos tú y yo en este momento, todos nosotros, estamos en total presencia y no hay angustia, no hay estrés. Pero claro, nos enseñan a estar en el futuro o en el pasado, estar en la presencia total, en el aquí y el ahora. Tenemos que recordarlo, entrenarlo. ¿Qué tanto tú, en dónde está tu mente? ¡Voy! ¡Estoy haciendo pipí! ¿Ya? ¿Ya me escuchó? Ah, ya. Perfecto. Entonces, ya ven, el estrés eso hace, ¿no? Nos genera reacciones fisiológicas, nos genera cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero ya estamos estresados, estamos haciendo algo. ¿Cómo estoy comiendo? No sé si han escuchado, ¿no? Que en esta pandemia ha subido la compra de cervezas, de alcohol, por eso tuvieron que poner la ley seca los fines de semana para que no incrementara todo eso, porque la ansiedad hace, ¿cómo descargo la emoción? ¿Qué hago para descargar? No sé descargar, nunca me enseñaron a manejar esto, entonces me vuelvo loco. Entonces, y esto nos lleva, si mantenemos mucho tiempo la ansiedad, el estrés, a un estrés malo, un estrés
que nos lleva a un estado de sobrevivencia. Y en este estado de sobrevivencia, un señor que se llama Joe Dispenza, nos dice que nos podemos obsesionar con la salud. ¿Qué pasa? Tanta gente que está obsesionado, que ni siquiera puede sacar la mano o traen los guantes, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque mi cuerpo tiene que sobrevivir. Después de esto nos obsesionamos con el pago de la hipoteca o del trabajo. ¿Cuántas personas ahorita están perdiendo el trabajo o no saben qué hacer, cómo generar ingresos? Porque la mayoría de los ingresos son con gente, con la interacción. Entonces, no puedo interactuar. Mi mente empieza, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a pasar? ¿No? Entonces necesito un lugar donde me proteja, tengo que pagar la renta, tengo que cubrir mis necesidades básicas de comida. Entonces, si no tengo, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿cuánta gente ustedes no conocen que está en este estado obsesionado con la salud, obsesionado con el trabajo y obsesionado con el tiempo? Ay. ¿Cómo estoy yo en el tiempo? ¿Qué nos falta por hacer? No estoy haciendo lo necesario, me falta, como al principio, ¿no? Hay que leer, si estás así encerrado, entonces tienes que echarte 25 libros, tienes que hacer y hacer y hacer. Aprovecha el tiempo baquetón, que ahorita es tiempo de todo lo que no has hecho hasta ahora, hasta tu casa, hazlo. ¿A poco no estábamos ahí en ese obsesión? Y por eso la Comex y todos de esos lugares de pintura, sus mejores meses de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba tanto tiempo en su casa y ya vio, mi casa está medio feita, entonces vamos a ponerla bonita. Entonces hay que aprovechar el tiempo. En esta parte, estamos en esto de sobrevivencia. ¿Qué tanta obsesión tienes en tu salud, con tu trabajo y con el tiempo? Y si la conjugas los tres, ¿qué pasa? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Y esto a qué nos lleva? Y pongo un poco de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los animales. Los animales ven un depredador y ¿qué hacen? Caminan y se van, corren, ¿no? Y cuando ya termina, ya no ven el depredador o ya ganaron, se calman. ¿Estamos de acuerdo? Así son los animales. Pero nosotros, los seres humanos, esta respuesta al estrés se activa con el pensamiento. Imagínate, solo el pensamiento. Puedo haber vivido algo, pero mi pensamiento va a activarlo. Y esto altera mi equilibrio químico, me produce más estrés. Y cuando tratamos de que este estrés baje o desactivarlo, acaba fallando, no puedo. ¿Cuántos de ustedes o cuántos conocen que están a este nivel y que no se pueden descargar? Y en esta parte creo conductas disruptivas y invierto mucha energía en el exterior cuando el interior lo necesita. ¿Y el interior qué es? Mis pensamientos, mis emociones y a nivel del cuerpo es mi sistema inmune. Entonces, reexperimento situaciones traumáticas, movilizo mi energía al exterior y me queda poca energía para mi interior. Y mi sistema inmunológico se deprime. No hay energía para el crecimiento y la regeneración y obviamente acabamos enfermándonos. El miedo también puede ser una causa de que nos enfermemos. Nosotros hemos conocido personas que súper cuidadas, no salían a ningún lado y quién sabe qué pasó y se enfermaron. O sea, ¿cómo? Y hay gente que le vale casi y no se enferma. Porque este factor de nuestro miedo puede condicionarnos a eso. No es solo eso, por supuesto, pero sí nos puede condicionar. He tenido casos de personas que luego me ¿sabes qué, Rafa? Sí tengo miedo, pero no quiero que ese miedo me consuma. Quiero ahorita aprovechar para encontrarme a mí mismo. Entonces, ya están de lo exterior, van hacia el interior para encontrar nuevas situaciones, nuevas formas de ser y reinventarse, actualizar quién es uno. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de invertir esa energía para afuera, estamos hacia adentro? Porque es una oportunidad para ser, no hacer, ser. ¿Y qué implica el ser? A veces contemplar, a veces no hacer nada. Los primeros meses de la pandemia, en mi caso, que no tenía mucho trabajo, me la pasaba durmiendo. Dije, ay, qué rico es dormir, porque luego tengo mucho trabajo. Y en ese lapso de no hacer nada, hasta me decía, ay, que me surgía la culpa, ya ven hacerlo.
se regeneró mi energía y hasta las personas a mi alrededor, oye, te ves mucho mejor, claro, solo necesitaba estar conmigo. Y a veces esa es la solución, estar conmigo y tu divinidad, contigo. Entonces, en la pandemia, ¿qué? Mi cuerpo debo protegerlo, el entorno es amenazante, ahora sí que a todos nos vemos como amenaza, y el tiempo, ¿cuánto tiempo va a durar la amenaza? Y en esto, como algunos decían al principio, estamos en la total incertidumbre. Y la incertidumbre, a nuestro cerebro a nivel biológico, no estamos diseñados para vivir en incertidumbre. Somos seres de hábitos. Y nuestro cerebro es tan flojonazo que vivir en la incertidumbre nos genera estrés, porque necesita mayor, no sé si te ha pasado que te cansas más rápido, sales y regresas todo molido, porque estás en constante alerta. Y el cerebro no está acostumbrado a ese gasto de energía, de glucosa. Entonces, aquí en la incertidumbre no lo sabemos manejar porque queremos controlar todo. Queremos que todo sea como yo quiero, yo digo. Pero esta pandemia nos está enseñando que tenemos que soltar el control y aprender a vivir en la incertidumbre, aprender a vivir en el caos. Y al darnos cuenta que el caos es algo, no es tan drástico, tan mortorio, sino es algo que nos puede ayudar a reinventarnos y salirnos de esa caja negra que a veces nos ponemos, de que solo soy las pequeñas o las historias que nos contamos de nosotros mismos o nuestro entorno. Y en esa incertidumbre voltear a ver a nuestro entorno alrededor en una vista panorámica y ver todo lo que es la vida. Por eso la pandemia nos enseña o nos ha enseñado a vivir con más profundidad y con más sentido, si tú lo quieres, claro, por supuesto, canalizar así. Entonces, aquí es una gráfica de unos estudios que han hecho. Entonces, las emociones, entre más de baja vibración, si fijan, es la onda, baja vibración ando por las ondas, a eso me refiero. Cuando son emociones de supervivencia, lujuria, rivalidad, culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad, son de sobrevivencia y hay más materia, o sea, eres más corpóreo y hay menos energía, soy más pesado. Pero cuando yo empiezo a descargar esa emoción y empezar a trabajar y cultivar otras, mi emoción se eleva y hay más energía y hay menos materia. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo no solo soy cuerpo, somos un ente, el ser está en el centro, que tiene una mente, un cuerpo, una emoción y una energía o espíritu. Entonces, cuando yo logro elevar, porque a veces mi emoción me encasilla en una parte de mi ser y el cuerpo lo arrastra, pero cuando yo logro elevar eso, puedo darme cuenta y alimentar mis 4 áreas y crear un campo electromagnético que me ayude, y ahorita lo vamos a ver con Ida, ¿no? Que nos ayude también a autocuidarnos. No solo es cuidar el cuerpo, señores. Aquí es la emoción, con esto les digo, sino también cuidar nuestra mente, cuidar nuestras emociones y cuidar esto que provoca, esta energía que provoca mi ser. ¿Qué tanto nosotros estamos cuidando toda la parte de nuestro ser? Entonces, es como cuando estamos en estado de sobrevivencia del lado izquierdo y en estado de creatividad o de creación. Cuando yo estoy en estado de sobrevivencia, me estreso, hay enfermedad, mi cuerpo está ácido, hay desequilibrio, hay colapso, hay degeneración, obviamente me vuelvo más egoísta, hay pérdida de energía, pero cuando yo logro descargar esas emociones, porque no hay que negarla ni es aquí, únete al club de los optimistas, porque a veces se confunde y piensa positivo y cambia de energía. No. Reconoce primero que tienes la emoción, descárgala y si la tienes que reparar, repárala, para después pasarte al otro lado y poder cultivar, como vaciar tu tacita, la salud, la renovación, la regeneración y crear un espacio de energía que puedas compartirte y crear un espacio donde los que se acerquen a ti se puedan sentir seguros, donde los que se acerquen a ti puedan sentir que que tú eres un lugar seguro donde pueden ellos ir contigo. ¿Qué tanto estamos en esto? Así es, cuando permitimos que surja y con todo lo que implica, dura poquito, dura minutos, horas y se acaba, ¿eh? Porque a veces creemos, no, si dejo salir mi tristeza, me voy a deprimir y voy a estar 50 años en la cama. Cuando pasa eso es porque lo sacamos a cuentagotas. Cuando surge,
a lo mejor surge con mucha intensidad y se va. Nos liberamos de esa energía. Sí, dijiste una palabra que es yo debo ser la fuerte de mi familia. Y la verdad es que nadie tiene que ser la fuerte, ¿no? Todos estamos en el mismo barco, todos estamos con las mismas influencias. Simplemente coméntalo. Esto que tú sientes, este miedo que tú sientes, yo también lo siento. Pero fíjate, juntos somos más fuertes y al compartir el miedo, vamos a deshacerlo. ¿Qué te parece? Cada quien puede echar mano de su creatividad para, en esta relación con los otros, crear esos cuentos como, no sé si vieron la película de La vida es bella. En medio de la guerra más terrible, el niño estaba divertidísimo. Bueno, yo no quiero que todo el mundo esté súper divertidísimo, pero esa es una buena estrategia para contarnos los cuentos, ¿no? Que nos puedan sacar de estas expectativas catastróficas que nos paralizan. Por ejemplo, en vez de que, ya ven que la publicidad, o sea, todo esto que nos llega a través de las noticias, del YouTube y todo esto, dice, estamos en una guerra contra el virus. Pues ya nos están inoculando esta violencia de la guerra. Entonces, ¿por qué no decimos, vamos a recuperar nuestras áreas de salud? Vamos a trabajar para que la salud regrese a la tierra. Entonces, esta manera de plantearlo, por supuesto, los pensamientos tienen mucho poder. Entonces, si yo pienso que estoy en una guerra, pues voy a gastar mucha energía en la lucha, ¿no? Pero si yo con mi creatividad me creo un cuento de que vamos en un barco y vamos a llegar al faro y vamos a llegar a tal lugar, y cambiamos la arquitectura de esos pensamientos, nuestro cuerpo va a responder diferente, nuestras hormonas, nuestro sistema neuroendocrino va a trabajar muy diferente a si estamos en pie de lucha. Entonces son esas trampitas, esos tips mentales que tenemos que inventarnos para que nuestro cuerpo se la crea y esté más en paz, entre otras cosas. Es aceptar lo que me está pasando, reconocerlo. Y nosotros los del equipo de salud, psicólogos, enfermeras, médicos, como que la gente también se recarga en nosotros, porque en otros momentos hemos sido como el pilar de la familia, etcétera, etcétera. Eso no está mal, ¿no? Y la generosidad de ver por los otros no debe de cortarse en la pandemia, por supuesto, pero hay que tener más generosidad con uno mismo. La muerte siempre, siempre nos afecta. Fíjense, la muerte es muy antigua y siempre nos sorprende y nos afecta. Y nosotros no tenemos la obligación de que los demás estén bien. Los demás van a estar con su duelo, porque es parte de la existencia humana, es parte de lo que nos toca vivir. Y yo tengo un duelo, y yo estoy triste. Y se me murieron 3 personas de mi familia, como a Gaby. Bueno, a mí no se me han muerto, pero ayer se murió una queridísima exalumna. Me afectó muchísimo. Me afecta. Y lo reconozco. Y lloro. Y se desgarra mi corazón. ¿Y? No podemos hacer nada. Ahí está. No es que no podamos hacer nada. Bienvenido, dolor. Bienvenido. Y ese miedo que nos protege. Si no, saldríamos a la calle y no voltearíamos de un lado a otro. El miedo es protector. Cuando ya lo sostenemos en el tiempo y lo reciclamos y le ponemos más elementos, bueno, se convierte en algo que no nos ayuda a vivir, ¿no? Pero hay que aceptar. Es que te conviertes en la familia como, soy aquí la persona que de repente les pongo el Zoom para que vean el rosario en la tarde, y estoy ahí viendo que ya comamos para que ya veamos el rosario, y al pendiente de las misas de hoy a las 4, cosas de ese tipo, ¿no? Y de repente dices, ¿cuánto me he descuidado yo en este mes y medio?
Bueno, pues ese es el ejercicio y muchísimas gracias por compartirlo. Gracias. A todos nos pasa eso que a ti te pasó, ¿no? Claro. Dice, gracias. Dice Mónica, mi pareja murió hace, ya no lo vi. Hace un mes de COVID. Yo con muchos no me pude despedir. Yo he leído que se puede hacer una carta de despedida y así sería una forma de tener paz. Sin embargo, yo no he podido hacerlo. No quiero quizá hacerlo como puedo hacer para poder llevar mi duelo sin esta despedida que hasta hoy no puedo realizar. Ahorita vamos a hablar un poquito pues de esto. Entonces, Julieta, Rafa y cualquiera de ustedes y yo daremos ideas, ¿no? Como para cómo paliar esta falta de rituales que son tan importantes cuando alguien fallece, ¿no? Las amas de casa o la persona más adulta de la casa, la responsable, recae mucho este tipo de obligaciones o de responsabilidades. Sin embargo, ahorita que te escuchaba, yo tengo contacto con varios médicos y bueno, creo que eso es algo que el personal de la salud estamos viviendo indudablemente. Hace unas semanas platicaba con una persona que su esposa es enfermera jubilada y bueno, ha vivido muy de cerca todo esto. Sin embargo, tienen una concepción bien diferente del personal de salud a pesar de estar cerca de ellos. Platicando, hablábamos de cómo atender a las personas en duelo y cómo pues una no se puede deslindar de la emoción aunque una quiera. O sea, duele muchísimo. Y entonces me decía, yo hice un comentario referente a que tenía corazón de pollo y volteó a verme y me dice, tú no puedes tener corazón de pollo, o sea, yo no creo que tú lo tengas, ¿no? Y entonces esto me dejó reflexionando mucho porque la respuesta que yo le di, creo que fue a manera de mecanismo de defensa, le dije, es que si yo no tuviera corazón de pollo no serviría como tanatóloga y como psicóloga. Que yo aprendí a no quedarme con eso no significa que no me deshaga en pedacitos y que entre un paciente y otro yo salga deshecha y llega el otro y estoy entera, ¿no? Bueno, es un trabajo personal, sin embargo, está sucediendo mucho con los médicos. En el mes de mayo, la doctora con la que más de cerca trabajo estaba en la total histeria, la pobre mujer, porque le llegaba uno y otro paciente de COVID, ¿no? Y esa idea que tenemos de los médicos fríos, que dan noticias sin corazón y sin sentimientos, pues son mecanismos de defensa que si uno no sabe manejar, pues termina afectando a uno. Pero también cuánto contribuimos como sociedad cuando estamos del otro lado en decir, pues ellos no sienten, ellos ya se acostumbraron, ellos se vuelven fríos y no, o sea, es esta misma parte que vive en el caso de Gaby de ser la fuerte, pues no siempre podemos ser los fuertes, nos tenemos que turnar, nos necesitamos turnar, porque si no, el más fuerte es el que cae más profundo. Entonces, sí es sobre todo con el personal de la salud, con los psicólogos, con los tanatólogos, con los médicos, las enfermeras, trabajadores sociales, incluso hasta con el personal de intendencia. O sea, ¿cuántas veces no se ponen a pensar y tiran y el cubrebocas en la puerta del hospital? Y pues esa pobre gente haciéndose fuerte hace su chamba de la mejor manera posible. Entonces, es como un poquito de esa reflexión, no porque estemos del otro lado, pues nos sentimos. Lo que pasa es que si nosotras nos dejamos caer, pues entonces, ¿cómo podemos ayudar al otro? Necesitamos necesariamente encontrar esas técnicas, esas formas para decir, respira, siéntelo, trabájalo y el que sigue, ¿no? Si no, imagínate, tienes 4 o 5 pacientes un día, el último, pues pobrecito, ya le toca cargar con todo, ¿no? Pero sí, definitivamente necesitamos algunas estrategias para, algunos tienen más, algunas tenemos menos, pero para poder aprender a vivir con esto, porque esto es una realidad. Hoy la pandemia nos golpea de frente y nos dice, estate quieto y vele para dónde vas, pero lo vivimos todos los días con muchas cosas y simplemente pues lo vamos dejando pasar hasta que nos cae la casa encima, ¿no? Fíjate que dices algo que dices, no me puedo dejar caer. ¿Y por qué no? A lo que me refiero es a la imagen, la imagen que representamos. caiga la imagen. Esa es la realidad. Sin embargo, necesitamos, ¿no? Que tus hijos te vean caída.
Yo el día que mi papá lloró y lloró porque se murió su mamá, dije, wow, él es humano. Y desde ese día lo respeté mucho más. Exacto. Es tu papá, es ese señorón que es tu ideal, tu personaje favorito, está llorando, qué maravilla. No pasa Así nada, es. no pasa nada. Ser uno Exacto. mismo, ser natural, ser espontáneo, es el regalo más grande que le puedes hacer al mundo. Y además es una forma de autoaprendizaje y de que el otro vea que tampoco es tan grave, ¿no? Porque bueno, personalmente me ha pasado, yo he regresado al consultorio arrastrando la cobija y al principio mis hijos era con cara así de what, y ahora ya se han acostumbrado, ya nada más estuvo difícil, yo sí estuvo cansado, pero se han ido acostumbrando, entonces hoy ya se dan chance de salir de una clase arrastrando la cobija y eso es de, estuvo pesada, ¿verdad? Sí, un poquito. Entonces, pero tenemos la idea de que no, de que somos los fuertes, cabezas de familia, la resistencia, y eso es lo que genera el conflicto, la resistencia, a no dejarnos sentir, a no dejar avanzar, sino a retener y poner la cara más linda, ¿no? Cuando somos seres humanos como todos los demás, que trabajemos en el equipo de salud, unos más que otros, unos más al frente que otros, no nos hace insensibles. Simplemente son formas de hacerlo, ¿no? Gracias. Y yo quisiera comentar que yo siento que desde el término soy fuerte si no lloro y soy débil si lloro, hay un error, pues, ¿no? Entonces estoy fuerte cuando no lloro, cuando nadie se da cuenta de mis emociones, y en cambio si dejo que surja la emoción y esté con intensidad, soy débil. Y la verdad es que eso no es cierto. Porque la verdad es que mientras más pueda contactar con mis emociones, más me fortalezco. Y si lloro porque estoy triste, eso no quiere decir que sea débil. Eso habla de mi propia fortaleza en una integración de todas mis emociones. Muchas veces las personas que traen la máscara superpuesta son las más débiles. Entonces, claro, eso no me puedo dejar caer. A ver, ponerme a llorar o dormirme varias horas, ¿eso es dejarme caer? Pues no, simplemente es recuperarme, ¿no? Recuperarme de una experiencia quizá de una intensidad muy grande. Pero parecería que todos estamos de acuerdo que el que no llora es fuerte y el que llora es débil. Y ese es el problema, ¿no? La posibilidad de soltar y de tocar la emoción, eso nos fortalece. A mi modo de ver, incluso somos mucho más completos cuando podemos tocar cada una de las emociones que aparece. Gracias. Y aparte, cada emoción te ayuda, tiene un propósito y te viene a enseñar algo. ¿Qué tanto tú estás dispuesta a recibir ese aprendizaje, esa lección? No viene para hacerte la vida de cuadritos o para que estés mal, no, sino cada emoción tiene su función. Y si uno aprende, se va, así como llega, se va. Si quiere uno verlo. Y como dice Julieta, nos hace más fuertes, porque en esta vulnerabilidad que queremos huir, nos hacemos más débiles, paradójicamente. Pero la fuerza viene de la potencia, porque emoción, acuérdense, significa energía en movimiento. Al yo asumir y aceptar mi emoción, asumo esa potencia que hay dentro y puedo generar cosas y mover cosas con la emoción. Voy a atraer cosas. Perdón, Rafita, haciendo mención a lo que dice Julieta, buenos días, Julieta. Hola, ¿qué tal? Gaby, no sé, me surge la idea, es como si nos pusiéramos efectivamente una etiqueta de decir, es que no, debo ser fuerte, debo hacer esto. Como que me surge la idea, no sé si realmente lo tengo interiorizado, pero es como el miedo a quedarte ahí, o sea, decir, me voy a caer, me voy a dejar llorar, y no sé si es miedo a quedarte en ese estado. Me surge ahorita esa duda. Quizá la misma falta de práctica en eso es lo que hace que pienses que te va a dominar. Pero mientras más lo vamos practicando, pues más reconocemos, como dice Rafa, que es una energía que se está moviendo y simplemente va a pasar, ¿no? Entonces, sí, el miedo está porque no la conocemos bien. ¿Por qué no hacernos su amiga cada vez más profundamente? Y entonces ya no hay ningún peligro en ese sentido, ¿no? Incluso, Julieta, perdón que te interrumpa, sí, tiene que ver también con una forma de educación.
Sí, porque tenemos una sociedad en donde le tenemos tanto miedo a la muerte que nos enseñan, y esto no es culpa de nuestros papás ni de nuestros abuelos, o sea, esto es generacional, donde etiquetamos a las emociones como buenas y malas. Y entonces si lloras es malo, porque eres débil. Incluso lo hacemos con los niños. El niño se cae y no llores, no pasa nada. La niña se cae, ay, pobrecita. Entonces comenzamos a enseñarles, o incluso también a algunas niñas, no pasa nada, no sí pasa. O sea, me acabo de caer, me acaba de doler, me está doliendo y tú me estás minimizando y estás invalidando mi emoción. Entonces, claro, cuando llegamos a la adultez, ya traemos un camino bastante enorme y recorrido donde decimos, llorar es malo. Y entonces no me permito el que alguien me vea llorar, porque entonces soy débil, y si soy débil soy vulnerable, y entonces abusan de mí. Y tiene que ver con una historia de vida. Entonces, confrontarse con esa parte, pues no está fácil, es muchísimo trabajo personal. A veces se requiere la compañía, el acompañamiento de un especialista, de un psicólogo, un tanatólogo. A veces se puede solito, pero bueno, aquí lo importante es primero darme cuenta. Si lloro, no estoy mal. Si yo bajo, si yo en este momento sí me da un miedo terrible el quedarme, como decía Gaby, quedarme. Bueno, es que no sé qué puede pasar si llego, si toco, porque nunca me he permitido tocarlo. Y entonces, de esta manera también le estoy enseñando a los que están conmigo que la manera de ser fuerte es no permitirme ese dolor, esas lágrimas, cuando es al contrario. Quien más se permite tiene más fortaleza interior, porque se da chance de caer, de revolcarse y después se levanta con más ánimo. Pero, claro, es una cuestión ya muy aprendida que tiene su proceso y su tiempo, y que ahorita la pandemia nos dijo, stop, ¿no? Aquí está. Ok. Y desde el punto de vista neurológico y endocrino, inicia la emoción, llegamos a un pico y desciende ese pico. Ese lapso se llama periodo refractario, y se dice que la inteligencia emocional es que acortemos más esos lapsos entre llegar al punto máximo y llegar al punto cero. Entonces, entre más inteligencia emocional o más podamos familiarizarnos y manejar nuestras emociones, esas emociones van a ir durando cada vez menos. Antes, por ejemplo, yo duraba una semana enojada, ahora duro un día. Entonces, voy manejando esa emoción que se vaya cortando, voy descargando, aprendes cosas para descargar para que tú puedas, o hay que reparar, a veces estamos en tercero, para que uno pueda, ese periodo refractario sea cada vez menor y menor. Y esa es la idea, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con la práctica, y que surja. Bueno, vamos a dar paso a una última pregunta o comentario sobre y después vamos entre todos a decir qué tenemos que hacer para salir de estos miedos, angustias, culpas, etcétera. Dice Howe, no sé, a veces actúo grosera con la gente, no es mi intención, solo que no puedo con el dolor de mi madre. Todos los días le lloro mucho, me dicen que le deje ir, pero no sé cómo hacerlo. Pues lo primero es no hacerles caso. Por supuesto que da mucho coraje si estoy muy triste y me digan no llores, ya déjalo ir, ya suéltalo. Yo lo último que quiero es que se vaya. O sea, lo que quiero es sentir su presencia, quiero sentir el contacto con esa persona, recordarlo, tenerlo como muy presente, y por supuesto que las lágrimas son mi gran aliado para estar ahí. Entonces, creo que eso que nos dicen, que lo hacen con la mejor voluntad del mundo, de ya suéltalo y no lo dejas descansar si llora, etcétera, todos esos mensajes que nos mandan, por supuesto que no ayudan, ¿no? Entendemos que lo dicen porque no les gusta a los demás vernos tristes, pero eso no ayuda en nada, al contrario, como hemos estado diciendo todo este tiempo, lo que yo siento es muy valioso y entonces necesito contactar con eso. Y por supuesto que si me están diciendo que se vaya y déjalo ir, pues voy a ser grosera porque me va a dar mucho coraje que no me permitan tocar mis emociones más profundas y más genuinas. Entonces, en ese sentido, pues creo que a veces tenemos que ser un poco, en eso sí, un poco fuertes, de no dejarnos llevar por todo lo que nos dicen los demás. Mi papá decía, hija llorando y haciendo.
No guardes tus emociones, pero tampoco dejes que tu vida se detenga por ellos. Bueno, ha de haber sido un señor bastante sabio, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero a la hora de llorar y de estar triste, pues hay que darle rienda suelta, porque es una manera de liberarse poco a poco de esto que nos oprime, ¿no? Que es bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a dar algunas ideas, pero entre todos vamos a colaborar como para dar ciertas respuestas, quizá parciales, para enfrentar, para vivir, para entrar en este río, ¿no?, de la pandemia y vivirla de la mejor manera. Dice que lo primero que hay que hacer en medicina es la prevención, ¿no? Los cuidados que todos debemos tener antes y después de la pandemia es tener salud, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, porque el ejercicio hace que todos los alimentos que nosotros tomamos sean incorporados a las células y las células estén nutridas. Por eso los médicos, a veces hay médicos que jamás hacen ejercicio, pero te dicen, no, tienes que hacer ejercicio y no sé cuánto. Entonces, esas tres cosas básicamente, tener una alimentación adecuada con oligoelementos, una hidratación adecuada, vitaminas, todo lo que es del cuerpo, tu aseo, que te pongas, aunque no salgas ni nadie te vea, un poquito de perfume, que te arregles, que te veas bien según tus estándares. Vamos a limitar el daño. Por ejemplo, si alguien ya sufrió COVID, bueno, pues se tiene que cuidar el doble para no contagiar y no volverse a contagiar, ¿no? Acudir a un médico y a una institución, qué difícil esto que les voy a decir, porque que dé los medicamentos adecuados, que dé antiinflamatorios, antibióticos, etcétera, etcétera, porque los esquemas que tuvieron los médicos al principio era dar paracetamol, y eso, por supuesto que llevaba a la gente a que se muriera, porque el problema no es una falta de oxigenación, sino es una inflamación generalizada de todo el cuerpo, pero sobre todo del sistema respiratorio, en donde si no se da el antiinflamatorio potente, y eso los médicos lo tienen que saber, se da un síndrome de coagulación intravascular diseminada, y que eso es lo que nos está matando, ¿no? Pero eso está fuera, desgraciadamente, de nuestro control. Tratamiento efectivo y una rehabilitación en la convalecencia. Desde el punto de vista mental, yo lo que sugiero es no consumir información tóxica, sino tener por allí un buen canal en donde nos estemos informando, porque por lo menos para mí es importante informarme, pero no con canales que asustan más. No, y esto no es nada, para el 2021 es peor, no saben lo que le espera al mundo, ¿no? Desde los meteoritos, la bomba atómica, no sé, tenemos una creatividad para inventar todas esas cosas impresionantes, entonces nosotros lo vamos recibiendo y entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Se intoxica nuestra mente, ¿no? Emocionalmente, bueno, pues, como dijo Rafa, aceptar que estoy viviendo esto, identificarlo, tener estas estrategias de ejercicio, meditación, estar en contacto con mis seres queridos a través del Zoom o a través del teléfono, decía en el aquí y el ahora, ¿no? Eso es difícil, pero, por ejemplo, en las meditaciones que yo he aprendido con Julieta, ahorita nos hablará más un poquito de esto, viene un pensamiento y le digo, no, gracias, ahorita no lo te necesito, ahorita me estorbas. Luego llega el otro pensamiento, porque eso es imposible de que no haya pensamientos. Gracias, ahorita no te necesito. Y en la medida que fortalecemos el músculo de gracias, ahorita no te necesito, o pensamiento tóxico, que me vas a querer echar a perder
la vida, no te necesito, ¿no? La otra es tener intimidad. Por ejemplo, la intimidad con otras personas, con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestra pareja, es poderles decir verdaderamente cómo me siento sin temor a ser juzgada. Entonces yo no tengo que juzgar. Yo soy juzgona, la gente no se me va a acercar. Entonces empezar a trabajar el no juicio. Entre otras cosas también, bueno, hay personas que tienen ya conceptos mentales muy bien definidos a través de la educación y de la ideología y de la cultura, en donde creen que la vida es un sinsentido, ¿no? Y ahorita en la pandemia, imagínense. Dije, no, pues sí, la vida es un sinsentido, todos nos vamos a morir. O que la vida es un castigo, como en la Edad Media, ¿no? Y que todavía arrastramos, pues, ideas de que la vida es un castigo y todo es pecado, etcétera. Y hay otras personas que piensan que la vida es una oportunidad. Es un escenario en donde podemos desarrollar nuestra creatividad y nuestro ser a plenitud. Bueno, pues tenemos que conocer quiénes somos y quiénes son los que nos rodean. Y a partir de allí, diseñar estrategias para encontrar sentidos, ¿no? Cuentos, películas lindas. Mi papá, por ejemplo, cuando estaba muy mal, ya unos días antes de morir, decía, ponme a Polo Polo. Se moría de risa, ¿no? Entonces, ¿cómo provocar esos momentos que consideramos lindos para mandarle a nuestro cuerpo esa información de, ¿qué crees? Estoy contenta, ¿no? Hablar con alguien que te cae muy bien y con el cual puedes explayarte. Es encontrar un sentido existencial a través de dibujos, de cartas. Alguien decía, pero yo no puedo hacer la carta. No, porque te va a meter al dolor. Claro, al hacer la carta vas a llorar mucho, pero vas a ir dejando en el papel un poquito del dolor que estás viviendo. Experiméntenlo, háganlo. Si lloran, pues acérquense un vaso de agua para que no se deshidraten, pero si lloran, lloren. Pero siempre hay que tener alguien con ustedes que les acompañe en este proceso. Puede ser alguien cercano, un familiar, como decía alguien, un tanatólogo, un terapeuta, pero finalmente no necesitamos del especialista. Necesitamos de un buen amigo, de una buena hermana, para poder tener intimidad, que eso es lo que nos salva, ¿no? Entonces ahora vamos a ver ustedes qué dicen, qué otras estrategias han hecho para que las anotemos y las apliquemos todos y aprendamos de cada uno de ustedes. ¿Qué otras estrategias nos pueden sacar de la culpa, del miedo, de la ansiedad? Que cuando falta mamá, tomar una rosa, ponértela en el centro de tu pecho, platicar con mamá, sentir su energía, sentir su vibración, sentir su amor. No se te escucha bien, Gloria. No. ¿Quieres escribirlo y yo lo leo? A ver, yo lo que escuché es que cuando muere tu mamá, utilices una rosa, corrígeme, Gloria, si no, la pongas en tu pecho y sientas su energía, su vibración y su amor. Y es una manera de conectarte con tu mamá. Yo no oí nada. Sí, perfecto. Okay. Sí. Gracias, Julia. La otra es cuando es papá, pones una rosa roja en tu pecho y lo mismo, sentir la vibración de papá, de la energía masculina y sentirte cerca de él. No es pareja, la rosa naranja, una rosa naranja en tu pecho, sentir a tu esposo, pareja, sentir su amor, su presencia. También escribir una carta, al menos a mí, me ayudó mucho. Escribir todo lo que venga a tu mente
y luego se la entregas al elemento fuego. La prendes y agradeces. Mucho. Gracias. Gracias, Gloria. Gloria, pues este es un ritual, entonces nosotros podemos diseñar nuestros propios rituales, ¿no? Si, por ejemplo, eres católica o cristiana, puedes poner un pequeño altar con Jesús al fondo, una vela, unas flores, y de esa manera despedir a la persona a la que amas. Si no eres creyente, te vas allí a la azotea de tu casa, observas el panorama y entregas a Dios, no a Dios, no, al universo, a la vida, a ese ser que has amado tanto, y decirle, fúndete con el todo, porque ya fundiéndote con el todo, ya eres parte de mí. Cada quien tendrá sus estrategias, pero ese ritual de despedida es indispensable hacerlo. Porque como dice Julieta, el ritual le da sentido a lo que ya pasó, pero también le va a dar sentido a lo que viene. Ella lo dice mejor. A ver, Julieta. Me encanta cuando hablas de rituales. Simplemente el ritual es algo que está afuera, que está moviendo algo interno, ¿no? Algo está pasando dentro de mí, está habiendo pues una muerte, porque cuando muere alguien fuera, pues también muere una parte mía. Y entonces el ritual me ayuda como a plasmar fuera eso que estoy viviendo. Y siempre en un ritual hay una muerte y un renacimiento. Y siempre que muere alguien muy querido, muere una parte mía, pero también nace una nueva parte. Siempre va a nacer otra parte. Probablemente cuando estamos en la parte más oscura del duelo, pues eso no lo podemos ver y ni siquiera lo podemos creer. Pero de poco a poco, con el tiempo, nos damos cuenta que es algo real. Yo no soy la misma después de la muerte de mi esposo, ¿no? Nació algo en mí, por supuesto que murió una parte, pues que yo creía que esa era yo, pero me di cuenta que no era esa, que era una parte de mí y que luego hay otras que han ido naciendo y surgiendo con el tiempo. Entonces, sí, el ritual es muy importante, pero creo que es importante que tenga sentido para cada quien, que no sea algo simplemente buscado en un libro o en una página de internet, porque a veces entramos en rituales que no nos dicen gran cosa, ¿no? Entonces, lo importante es que ese ritual tenga algo que ver conmigo y conmigo y con esa relación que tuve con la persona que murió, ¿no? Y parte del ritual, pues es conectarme con sus objetos importantes o personales, y es ver fotos, y es muchas cosas que tienen que ver con no olvidarlo, con no separarme, contrario a lo que nos dice mucha gente, más bien es como traerlo cada vez más fuertemente a mí. Y entonces tengo ya los elementos para hacer un ritual, en el cual sí creo que es importante poner una parte que hable de lo que perdí, de esta parte que se fue y que ya no voy a tener, pero también abrirme a las posibilidades de lo que pueda venir. Muchas gracias, Julieta. Pues vamos a despedirnos con unas imágenes. Nos va a hacer... Yo quisiera comentar lo que a mí me ha funcionado. Gracias. Sí. Es como tomar aire para hacer un buzo y llegar a tocar estas emociones que nos duelen, que las tenemos en el corazón como unas anclas que nos hacen que lleguemos al fondo, pero ha sido como que para tener esta fortaleza, esta emoción que se mueva, es escuchar música, y es música, puede ser música instrumental, pero es una música que empieza como a dar vida, a mover cada célula, energetizar todo, para que pueda ser este como busito, y entonces poder entrar con ese tanque de oxígeno a poder tocar estas emociones, y entonces irlas identificando y poderlas ir sacando y liberando. Gracias. Muchas gracias, Cris. Sí, o sea, Cristi es muy creativa, y el famoso busito, por supuesto, que nos ayuda mucho. Seguramente tiene muchas más. Vamos a terminar, pues,
Si me puedes poner las fotos. Para la madre es de color rosa la rosa. ¿Alguna otra pregunta o comentario acerca de qué podemos hacer para... fíjense, la vieja costumbre de leer cuentos con la familia, de tener relatos, anécdotas, que ya se perdió, ¿no? Jugar, por ejemplo, juegos de mesa, ponerse a bailar, ponerse a cantar. Va a depender mucho, pues, de con quién vives y qué edad tienes, etcétera, pero como echar mano de estrategias que hemos tenido toda la vida, pero que se han olvidado por la televisión, ahora por las redes sociales, todo el mundo anda con su propio celular y no tenemos esta posibilidad de relacionarnos rostro a rostro con las personas. Bueno, pues fíjense qué buena oportunidad nos está dando la pandemia de pues estar en casa y cultivar plantas, unas pequeñas macetas para tener ahí chilitos o jitomates. Ahorita estoy aprendiendo eso y Julieta me está... Que Sí. también podemos honrar a esas personas que se fueron. Por ejemplo, mis primas no conocieron a mis tíos abuelos y yo siempre les hablo de ellos. Y entonces yo pienso que ellos no se van del todo porque yo los sigo recordando. Exacto. Y es una manera de honrar sus enseñanzas y su vida y todo lo que nos dieron. Claro, por ejemplo, honro a mi esposo o a mi madre o a mi hijo haciendo un álbum de fotos, ¿no? Y entonces voy contando la historia de esa persona y siento que estoy experimentando que su vida fue importante, por lo menos lo fue importante para mí, para mi familia, y es un trabajo interno muy bonito, ¿no? De incorporar como esos momentos que ya no me acuerdo, de mis pleitos, de mis momentos difíciles, como decía alguien hace un momento. Yo no entendía por qué mi esposo era así, pero cuando lo entendí, una paz impresionante, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, dice esta imagen, ¿no? De desolación, de dolor, esta imagen negra, dice, da palabras a tu dolor. El dolor que no habla ata al agotado corazón y le muerde hasta romperle. Eso lo dijo Shakespeare. A veces nuestra vida siempre tiene una luz al final del camino. Ahorita con la pandemia y con tanta información que tenemos, pareciera que no hay luz al final del camino, sino una serie de puertas que se abren y se abren y se abren, pero que no nos llevan al final del asunto. Hace rato comentaron sobre el equipo de salud. Yo quisiera verdaderamente honrar a todos mis compañeros médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, todo el equipo de salud que está imposibilitado para apoyar a muchas personas, para sacarlas adelante y se les están muriendo en las manos porque no tienen los elementos, por desconocimiento, por ignorancia. No tenemos los elementos para ayudar a todas las personas. Ahorita en el confinamiento, pues estamos así, nos sentimos atrapados. Bueno, pues vamos a jugarle al destino algo con nuestra creatividad y vamos a salir de este cuadro y vamos a ser libres aún dentro del confinamiento. Esa es la invitación. Todos vamos en el mismo barco. Estamos remando para el mismo lado. Aunque algunos todavía no se enteran de para dónde ir, ¿no? Muchas personas no son conscientes por su historia de vida, por sus creencias, no son conscientes de que estamos todos en peligro. Entonces, invitémoslas amorosamente a que agarren la onda, porque si no,
se hunde el barco y se hunde el barco completamente. Y estos héroes, ¿no? Están teniendo alas, ¿no? Los vemos como, creo que los médicos, la mayoría de los médicos están experimentando lo que durante muchos años no habían experimentado, que es la misericordia, es la compasión, es que mi corazón se mueve ante la miseria del otro. Éramos fríos, éramos lejanos. Creo que ahora muchos han aprendido, quizá otros no, pero muchos sí han aprendido y sí se han conmovido profundamente por lo que están viviendo. Muchos también han muerto. Para terminar, pues esta imagen que me gusta mucho, ¿no? Dice, una casa firme mantiene la vida placentera y detiene el flujo amenazante del río del contagio. Entonces aquí vemos al famoso bicho, ¿no? Flotando por todas partes, pero si nosotros tomamos las precauciones dentro de un hogar cálido, cuidado, limpio, amoroso, íntimo, pues tendremos menos posibilidades de que nos toque a nuestra puerta. Pero si ya nos ha tocado, pues que ese hogar también cálido y limpio nos sostenga y nos haga vivir este duelo de la mejor manera, de la manera más exitosa. Porque finalmente la muerte y estas circunstancias son una gran maestra para nuestra vida. Así es. Bueno, pues creo que hemos llegado al final del tiempo, son las 11:59. Si alguien, finalmente una persona quisiera decir algo, y tú, Julieta, también, pues bienvenido. Yo solo quiero darle las gracias y felicitarlas como siempre. Soy Gaby Bellón. Gracias. Felicitarlas por todo lo que nos transmiten, toda su sabiduría. Un gusto en saludarlos. Besos a todos y a todas las compañeras que se conectaron hoy. Les deseo mucha salud. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron hoy día. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estas dos pláticas que dimos, era la forma que queríamos manifestarles cómo somos, que nos conocieran, que sepan que aquí estamos para lo que necesiten, para apoyarlo en lo que haga falta, y para quien quiera tener como más información y más preparación en todos estos temas, pues también que puedan acudir al diplomado de tanatología, ¿no? Entonces, están ya en el chat, tienen ahí como todas las posibilidades de poner lo que ustedes quieran, y aquí estamos nosotros para escucharlos y para acompañarlos, porque sabemos que pues que no es un camino sencillo, que necesita, pues eso, la presencia de otro muchas veces para avanzar, y aquí estamos, encantados de acompañarlos a ustedes. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes, porque esto pues no se podría dar si no están ustedes aquí, ¿no? Sería muy curioso ahí las tres hablando como loquitas y que nadie nos escuchara, ¿no? Entonces, gracias a ustedes se pudo hacer y pues aquí estamos, no nos despedimos porque aquí estamos todos. Y ya en el chat, que muchos de ustedes vienen del chat que nace en el Facebook, pues si quieren informes sobre el diplomado, con mucho gusto les mando el folleto, y si quieren hablar conmigo, les pongo el teléfono, nada más me lo piden, y platicamos. O sea, yo ahorita de aquí en adelante ya mi trabajo disminuyó mucho, y puedo ponerme a platicar con ustedes del tema que sea, de informes, de asuntos personales, con muchísimo gusto. Lo que queremos es que las personas conozcan esto, para que la vida sea más plena, ¿no? No va a ser perfecta, no va a ser feliz, pero sí más consciente y más plena. Entonces, pues, esa es la invitación, ¿no? Nosotros empezamos en enero el diplomado, es una vez a la semana, los miércoles, de 4:30 a 8:30, es por Zoom, pero tenemos una atención personalizada. Nosotros nos comunicamos con cada alumno para saber cómo va su proceso, que se despierta en las clases, para no dejarlos pues al aire, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. Ojalá que
que vengan por acá y bueno, tener esa oportunidad de establecer nuevas relaciones, pues cariñosas. Y sobre todo que sepan que no están solos, que estamos aquí y los acompañamos en su dolor y en todo este proceso, porque juntos podemos avanzar más rápido y estamos acompañados, están acompañados. Muchísimas gracias, los agradezco bastante, han servido muchísimo estas explicaciones. Soy Angelina. Gracias, Angelina. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gaby. Todas, muchísimas gracias por estar aquí y que tengan bonita semana, bonito fin de semana, que se pongan a ver películas de perros, de chistes, de alegría, carcajense, eso es muy sanador. Búrlense de Julieta Suárez. No, no es cierto, de Julieta. Y si eso les sirve, está bien. Oye, Julieta, Rafa y yo nos reímos mucho. Bueno, desde siempre, ¿no? Es la mejor terapia. Saludos y cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Besos a las 3.